Buenos días, amada iglesia, ¿cómo se encuentran? Espero que hayan adorado y exaltado el nombre de Dios junto a nosotros con todo su corazón y con todo su ser. Recuerden que no es en lugares físicos como tal donde debemos estar adorando, no, es en todo lugar. Nuestra vida en sí debe ser ese altar de adoración continua. Por eso qué bendición las alabanzas que acabamos de entonar, esa exaltación a nuestro Padre. Recuerden algo y siempre ténganlo en mente, que la alabanza es de nosotros a Dios y ahora la palabra es de Dios para nosotros. Por eso le invito a que oremos por esto, para que Dios sea hablando a nuestros corazones en esta mañana. Hoy, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor Dios, por lo que estás haciendo, Señor, en este día. Gracias por permitirnos levantar allí en nuestro hogar. Gracias por nuestra familia, por ese techo. Diga, Señor, gracias por esta nueva misericordia, como es tu palabra que hoy nos das, Señor, para seguir aprendiendo de ti, para seguir conociéndote, para seguir acercándonos, Señor, a ese trono de gracias, Señor. Gracias, Padre, por amarnos, Señor. Gracias porque hoy, Señor, has preparado algo de antemano para nosotros. Dígale ahí, Señor, hoy tú has preparado lo que yo necesito escuchar. Dígale, Señor, hoy hay una respuesta que tú has enviado del cielo para nuestra vida, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy se abren las ventanas de los cielos, Señor, para que venga tu palabra y sobreabunde en nosotros, Señor. Díganle, Señor, hoy aquí donde me encuentro, Señor, aquí en mi habitación, en la sala, junto a mi familia, dígale, Señor, tú te vas a manifestar y te vas a seguir moviendo como lo has venido haciendo durante los domingos anteriores. Díganle, Señor, gracias porque hoy me dispongo para escuchar tu palabra, para ser obediente, Señor, y como dice, Señor Dios, Santiago, ser un hacedor, una hacedora, díganle allí, a tus palabras, Señor, a tu voz, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, háblanos en esta mañana en el nombre de Cristo, y declaramos algo, Señor, y es que todo milagro que sucederá, Señor, todo lo que tú harás, Señor, y que has estado haciendo en este domingo, Señor, desde que estuvimos dispuestos al culto, Padre, a ti sea la honra, la gloria y el honor, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy decimos amén. Bueno, mis amados hermanos, un saludo para todos. Obviamente, Iglesia Cristiana Altar de Dios, los amamos, los extrañamos. Qué bendición y privilegio estar aquí con ustedes. Que en serio Dios sea manifestándose en su hogar. Saludamos a todos los que nos ven, nos oyen allá en España, ¿cierto? En Uruguay, díganle, Señor, gracias. Estamos en todas las naciones, en Estados Unidos, y declaramos que muchas más naciones empezarán a conectar y llegarán a esta tu casa, Señor, altar de Dios. Harán de ella su casa también. Estamos con los brazos abiertos, familia. Bueno, un saludo para todos, en serio, ya prontamente nos veremos, ya estamos ahí a pasitos. Bueno, mis amados hermanos, hace 8 días, ¿verdad? Hablamos y la pastora, Dios a través de nuestra pastora, nos habló acerca de muriendo en el desierto. ¿Sí? ¿A cuántos Dios les habló con esa poderosa palabra? A mí me habló muchísimo, porque a veces uno ignora ciertas cosas, todos, y hablo por mí en este caso, que a veces uno sigue creyendo que uno está en desiertos y miren que no, como es la palabra, como es el Señor tan asombroso y poderoso, que nos dice que no son desiertos a los que Él nos quiere llevar, no, sino que Él nos prueba. Pero bueno, vamos a hablar hoy precisamente de ese tema. Recuerde algo simplemente, el desierto es algo inhabitable, ¿verdad? Nos decía la pastora esto, es la condición de una persona que por muy largo tiempo lleva dando vueltas estancados, ¿sí? Y ella nos hablaba de Israel allí en el Éxodo. Recuerde que ellos duraron dando vueltas y estancados en ese desierto, no se le olvide, ¿cierto? Allá uno no encuentra salida, en el desierto uno no halla esa salida, ¿sí? No encuentra soluciones a los problemas que uno tiene. También tenga esto presente, el desierto es un lugar donde está Satanás, donde se manifiesta, ¿cierto?, ese maligno, porque conociendo nuestras debilidades quiere
dañarnos, quiere tentarnos para hacernos caer. No se le olvide eso. Allá es donde está Satanás, quiere estancarnos, quiere desviar nuestra mirada de Cristo, quiere dañarnos, ¿sí? También quería, y hablaba con los pastores bastante para esta prédica y precisamente para el Recorderis, y era que yo les decía entonces, y se los comento a ustedes, se los compartimos, nosotros solitos nos llevamos al desierto. Y usted dirá, uy, ¿cómo así? Sí, nosotros nos llevamos al desierto cuando somos desobedientes a la palabra, ¿cierto? Cuando en mi corazón hay dureza, ¿cierto? Que no soporto escuchar a veces la palabra u orar, ¿cierto? Que a veces no puedo ni ayunar, ¿sí? Cuando hay dureza en mi corazón, cuando no perdono, me voy yo solito a esos lugares desérticos. Cuando camino en resentimiento, en amargura, ¿cierto? Cuando vivo en el pasado, mire que hay gente que se estancó en el pasado, añorando lo que fue, lo que hizo, lo que habló, que como Dios me usó. No, hay gente que se lleva solita al desierto, no se le olvide eso. Hay gente que se lleva al desierto de las deudas porque quieren con más deudas pagar deudas. ¿Sí? Entonces, si quedaron endeudados, no sé, con una persona, entonces voy al banco a pedir un préstamo para pagar esa deuda, pero no se le olvidó, que en el banco también le van a cobrar intereses y que va a quedar mayormente endeudado. Entonces me voy a un gota a gota para que me presten la plata, para que pagar el banco y bueno, y ahora quedo endeudado. Bueno, en fin, yo me meto en desiertos. Cuando uno hace chunchullos, cuando hace uno negocios por debajo de la mesa, ahí uno empieza a meterse en desiertos, ¿verdad? Mire, cuando usted acepta el pecado de otra persona como si fuera suyo, y usted dirá, ¿a qué se refiere? Recuerde que nosotros no creemos en la maldición generacional, pero sí en la iniquidad. ¿Y qué es? Y vuelvo al tema. Si digamos mi papá tomaba, y ahora entonces yo veo que ese comportamiento es bueno, entonces ahora yo empiezo a tomar. Yo ahí me empecé a meter en desiertos porque empecé a llevar a mi familia ahora a la ruina. De pronto, porque usted sabe que el trago uno malgasta el dinero, ¿cierto? Uno pierde el dinero tomando, tras de todo hay peleas, hay maltratos también entre familia. Entonces, bueno, son tantas cosas y acá puedo seguir diciéndoles muchas, pero somos nosotros los que nos llevamos al desierto. Recuerde, la voluntad de Dios para usted y para mí no es estar en un desierto. La voluntad de Dios sí son las pruebas. Sí son las pruebas, ¿sí? Y vamos a seguir entendiendo este tema porque la pastora hace 8 días nos hablaba de que la voluntad de Dios sí son las pruebas. Recuerde, Dios no llevó a Israel como tal al desierto, quería transitar el desierto. Que ellos se quedaran allá, eso fue culpa de ellos, pero Dios no quería tenerlos ahí. Recuerde que iban a una tierra prometida. Jesús lo mismo, mire la diferencia y que ven paralelo, ¿no? Israel, lo que vivieron antes y lo que hizo Jesús. Por eso Jesús, mayor ejemplo, no se le olvide ello. Jesús también fue llevado al desierto, pero a transitar en él, ¿sí? No a quedarse en él. Y mire que Jesús mostró lo opuesto a Israel, porque él sí transitó y se fue. Él transitó. Sí, hubo tentación, hubo esto, pero él no se quedó allí. Él superó las tentaciones, él humilló a Satanás, claro que sí, él lo volvió a vencer allí con la palabra de Dios a través de su boca y salió victorioso a lo que Dios le había prometido. O sea, recuerde, si usted quiere quedarse en el desierto, es su problema, pero Dios no lo quiere allí, no se le olvide. Dios no lo llevó allí tampoco. Entonces, bueno, eso es para que sigamos teniendo más claridad, porque yo sé, como decía la pastora, que a veces en estos temas uno, o andó quizás mucho tiempo en religiosidad y en ceguera, o quizás uno ignoraba el tema. Pero miren cómo Dios es tan hermoso que hoy nos quiere seguir hablando sobre esto. Quiero contarle rápidamente una anécdota para darle el título, aunque por aquí abajito lo va a encontrar. Pero quiero hablarle de esto, y es lo siguiente. Una antigua parábola, ¿cierto? Dice que un día un rey salió con sus siervos y en el camino más transitado, ¿sí? En el trayecto más transitado por donde llegaban todos al pueblo, decidió poner una gran piedra en el camino.
Y entonces él corrió y se escondió. Se escondieron para ver la respuesta de la gente ante ese obstáculo. Entonces dice que pasaban por allí unos pueblerinos y vieron el obstáculo y simplemente decidieron buscar un atajo y pasar. Vieron esa piedra, buscaban un huequito y lograron pasar. Después vieron a unos servidores de otros lugares que llevaban sus carretas ahí llenas de alimentos, ¿cierto? Y entonces ellos, al ver esa roca, esa gran piedra ahí puesta, empezaron a quejarse contra el rey, a decir, ay no, ese rey mire, no está pendiente ni de las sendas que llevan a su pueblo, no limpia las calles, no quita las piedras. Y mire, ellos ¿qué hicieron? Se devolvieron, tomaron otro camino, quién sabe para dónde, pero se devolvieron. Y entonces el rey, como desconcertado, dijo, bueno, ¿y qué más pasará? La gente siempre será así. Y resultó que ya como al momento de ellos de irse, pasaba por allí, ¿sí?, un caminante, un campesino, y él vio la piedra, ¿sí? Vio la piedra. Entonces dice que se quitó la maleta que llevaba con hortalizas y empezó a correrla, con mucho esfuerzo a correrla, hasta que logró quitarla del camino. Entonces limpió sus manos y ya iba a seguir su camino. Cuando fue a recoger sus hortalizas, se dio cuenta de que debajo de la piedra había un, ¿cómo se llama? Había como un bolsito, había una bolsita, hablemos entonces así, con monedas adentro, y él las miró y dijo, wow, monedas de oro. Pero también había una carta, ¿sí? Había una carta que decía, estas monedas son para la persona que se tome la molestia, miren esto, de mover la piedra del camino. Atentamente, el rey. Miren, esto es una gran lección para el que lo quiere tomar como una buena lección. Miren, hay piedras que a veces se nos atraviesan y hay dos opciones para verlas, o como obstáculos o como oportunidades para conseguir algo mayor, ¿sí? Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con lo que hemos estado hablando? Y por eso el título que usted está viendo aquí abajo, aprobando la prueba. ¿Quién quiere saber cómo aprobar una prueba? Levante allí la manito, ¿sí? Levante la manito que yo voy a verlo. Levante la manito y usted quiere saber cómo aprobar una prueba. ¿Cómo apruebo yo la prueba? De pronto, vuelvo y reitero algo, no sé en qué situación usted se encuentre. No lo sé. No lo sé si usted está pasando ahorita una prueba, ¿cierto? Si ya pasó una prueba o si va a pasar una prueba, ¿sí? No lo sé. Pero lo invito a que usted lo piense, y yo sé que usted lo tiene ya en mente. Miren, Zacarías 13:9 dice lo siguiente. Zacarías 13:9 dice, y meteré la tercera parte en el fuego y los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé, diré, él es mi pueblo. Y él dirá, el Señor es mi Dios. Volvemos a reiterar algo. Dios nos prueba. La voluntad de Dios sí son las pruebas. Y ya vamos a entender para qué. Mire, voy a leerle aquí cómo lo escribí para que lo anote allí. Es en la prueba donde conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros. ¿Listo? Lo repito. Es en la prueba donde conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros. Interesante, ¿no? Mire lo que termina diciendo el pasaje de Zacarías. Dice, y yo le responderé, yo le diré, Él es mi pueblo. Él nos conoce, ¿verdad? Pero también Él dirá, o sea, nosotros le responderemos. Si usted lee un poquito Zacarías más atrás, habla de una tercera parte que Dios escogió y otras dos terceras partes que se perdieron, ¿sí? Dios nos escogió.
Dios nos escogió, diga, Dios me escogió, ¿sí? Pero entonces somos sus obreros puestos a prueba, ¿sí? Somos sus hijos quienes somos probados. Y es a través de esa prueba donde Él me conoce, pero también yo lo conozco a Él, ¿sí? Por eso Zacarías termina en esa partecita, en ese versículo, diciendo de esa manera. Entonces, como le decía, no sé en qué situación usted se encuentra ahorita, no lo sé, pero pruebas habrán. Y si usted ha pasado pruebas, pues usted me entenderá. Si ha salido de ellas, ¡qué bendición! Si usted quizás está en una prueba y aún no sale de ellas, miren, hoy Dios nos va a hablar de algo muy, muy importante, ¿sí? Y yo le pregunto, ¿quieres saber cómo puedo ser aprobado por Dios? ¿Quiere saberlo? Sí, recuerde, levante la manito y diga, si yo quiero saber cómo ser aprobado por Dios. ¿Listo? Entonces vamos a ir rápidamente a Santiago 1. Mire, voy a terminar donde hace 8 días la pastora culminó. voy a comenzar donde hace 8 días la pastora culminó. Dice de la siguiente manera, Santiago 1 al 8. ¿Listo? Santiago 1 al 8. Lo voy a leer aquí. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Ahí estamos en Santiago 1 al 8. Entonces, como usted ya me levantó la manito de que si quiere saber cómo puedo ser aprobado en la prueba, voy a darle 3 tips para pasar la prueba. 3. Vamos a hablar de esos 3 tips que Dios nos dio a través de su palabra para aprobar las pruebas con mucha eficacia. Y miren, con respuestas el doble, el triple, el cuádruple, el 100%, bueno, como usted quiera, muchísimo más grandes de la que usted mismo se imagina. Entonces, primero, miren, vamos con el primer punto. Para ser aprobado, ¿cierto? Necesito sumo gozo. Repito el primer punto, para ser aprobado necesito sumo gozo. Y mire lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Listo? Ahorita seguimos leyendo los demás. Tened por sumo gozo. Iglesia, sumo gozo. ¿Ustedes cómo así? Claro que sí, miren. Fíjense en algo. Fíjese en la unión de estas dos súper, hiper, mega fabulosas palabras. Mire, sumo. ¿Qué significa sumo? Que es superior. Esto lo dice el diccionario. Que es superior en su especie o en su clase. Que es muy grande. Algo que es muy intenso. Algo que es máximo. Algo que es por completo. Sumo. Imagínense eso. Miren esas definiciones, esos resultados que nos arroja el mismísimo diccionario. Y ahora gozo. ¿El gozo qué será? Usted lo sabe bien también. Dice, el gozo es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Gozo, fruto del Espíritu Santo, que solo puede estar presente en los hijos de Dios, ya que supera a la felicidad, alegría, al placer, a la dicha, a la satisfacción, al bienestar
En fin, y yo le invito, mire, esto es un chistezazo, que usted coja todas esas palabras que acaba de mencionar, las meta en una licuadora, las revuelva, ¿cierto? Las bata, ya las licúe, las cuele, las sirva lo mejor posible en el mejor vaso que usted tenga. Y créame algo, que todas estas palabras juntas nunca se acercarán a lo que es el gozo de Dios. A lo que es el gozo de Dios. Miren, no toda persona puede tener gozo. Uy, ¿cómo así? Sí, la Biblia bien nos enseña que es el fruto del Espíritu Santo. Solo una persona llena del Espíritu Santo va a saber qué es el gozo. ¿De resto? No. De resto no. No, la gente no lo conoce, no lo puede conocer o acercarse a ello. Y ahora le digo algo, mire, esto es mucho más mejor y menos peor. No, esto es mucho más agradable. Sume estas dos palabras, sumo, gozo. ¿Sí ve por qué le dije que eran hiper mega palabras? Amada iglesia, afronte las pruebas con sumo gozo, con sumo gozo. Miren, si no hay gozo, hay queja, hay murmuración, hay tristeza. Cuando no hay sumo gozo en medio de las pruebas, se anhela el pasado. Cuando no hay sumo gozo, ¿verdad? Nos rebelamos contra Dios. Cuando no hay sumo gozo en nuestro corazón, en medio de las pruebas, nos resistimos a creer en Dios, dudamos. ¿Sí? Nos desenfocamos, iglesia. Yo le pregunto, ¿usted se ha desenfocado? Yo le pregunto, ¿usted de pronto ha desviado su mirada? ¿Sí? Porque recuerde, si no hay sumo gozo, es muy complicado superar una prueba. Israel, ¿qué hizo tan pronto se sintió en el desierto? Volvamos a ese punto. Se quejó, murmuró. No se le olvide eso. ¿Qué hizo Israel? Estuvo en tristeza, en amargura, anhelando el pasado, dudando de Dios. Recuerde eso, quitando la mirada de Dios para poner la mirada en lo que los rodeaba. Ellos no tuvieron gozo, no estuvieron agradecidos. Ellos solamente estaban entristecidos, solo estaban amargados, solo estaban diciendo cuánto les faltaba para el peso, como decimos acá en Colombia. Miren, Israel nunca estuvo satisfecho. ¿Y esto es por qué? Por falta de sumo gozo. Y mire, la Biblia no dice tenga gozo. No, dice tenga sumo gozo. Sumo gozo. Miren, cuando nos enfocamos más en el problema que en Dios, ahí perdemos la batalla. Ahí perdimos, ya ahí perdimos y le estamos cediendo terreno a Satanás. Cuando empezamos a enfocarnos solo en el problema, solamente ahí, en ese problema, en esa tristeza, en esa amargura, ahí ya hemos perdido gran terreno. Y quiero que sigamos leyendo, porque les dije que vamos a seguir leyendo en ese primer punto. Dice, sabiendo que la prueba, en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren, el gozo en medio de la tormenta produce la paciencia suficiente para esperar lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Ahí espero que estén aplaudiendo porque miren, vuelvo y reitero, el gozo en medio de la tormenta produce la paciencia suficiente para esperar lo sobrenatural. Yo no sé quiénes de los que estén allí mirándome quizás vivieron lo que yo viví y mi familia puede dar testimonio de ello. Y es, yo soy o fui en el nombre del Señor un hombre impaciente. Miren, un impaciente no tiene gozo. Eso sí se los digo por experiencia. Cuando uno quiere algo, por eso cuando uno se enfoca, vuelvo y reitero lo que ahorita dije, en el problema, ¿cierto? Uno está enfocado en lo que quiere. Ese es su problema. No tengo, en mi caso en algún momento fue el celular. No tengo el celular, me enfoco en el problema. Y empiezo a enfocar todo allí.
En vez de enfocarme en que Dios me lo puede dar, me enfoco es que no lo tengo y no lo tengo. Miren, por impaciencia, yo perdí como 4 o 3 celulares a causa de robos. ¿Pero por qué? Porque yo, en vez de tener gozo, en medio quizás de esa prueba de que no tenía algo y que Dios quería era que yo lo exaltara, lo alabara y a Él le pidiese, y que en el tiempo de Él me llegara el celular, lo que hice fue ser impaciente, empezar a fijarme solo en el problema, en el que no tenía el celular, empecé a pedirlo de mala gana, por allá me lo dieron, imagínense lo que también pasó, y a raíz de eso, de mi impaciencia, de en serio mi mal enfoque, de estar viendo lo que no debía ver y de la manera en que no debía hacerlo, obtuve el celular a la fuerza, a los regañazos, a la ira, por así decirlo. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto me duraba el celular? Unos 2 meses, 3 meses y me lo robaron. Uno creo que me llegó a durar solamente 1 mes de nuevo y me lo robaron. Miren, el que está enfocado en el problema no va a tener gozo y por ende va a ser una persona impaciente que va a traer problemas para sí, para los que le rodean. Y yo le pregunto, ¿usted también le ha pasado? ¿O solo a mí? Miren, por impaciencia yo he perdido muchas cosas. ¿Sí? El impaciente siempre está buscando la solución a como dé lugar. Dejamos de esperar en el Señor para confiar en nuestras fuerzas. El impaciente está ahí corriendo de un lugar a otro, yendo de una persona a otra, en vez de ir al dueño, en vez de ir al que sí nos puede dar las cosas y mucho más de lo que hemos esperado, como lo dice su palabra. Tenaz. Y entonces, por la impaciencia, ¿qué empezamos a hacer? A traer en nosotros amargura, tristeza, a dañarnos los días nuestros y de los demás, ¿cierto? Empezamos a traer malestares. Y todo esto es contrario a ¿qué? Al gozo. Al gozo, miren, iglesia, por eso ese es el primer punto. O sea, para yo ser aprobado, necesito sumo gozo. Porque cuando yo estoy gozoso, sé en quién he confiado, sé en quién he puesto mi mirada, sé quién es el dador, sé quién es mi papá, el proveedor. Cuando yo tengo gozo, no importa lo que esté enfrentando, esa situación o circunstancia difícil, yo sé que hay un Dios soberano que está dispuesto a estar, a darme, a respaldarme. Hay un Dios que está, vuelvo y reitero, probando nuestra fe, como lo dice allí Santiago, pero para que Él empiece a fluir en el gozo, en la alegría, en esa felicidad extrema. Ahí combino las palabras, lo sé, ahorita dije que no, pero las combino porque son los sinónimos también y tenemos que hacerlo, iglesia. Tenemos que vivir con gozo en medio de esas pruebas. Gozo. Y de pronto el gozo no siempre es una sonrisa, iglesia. De pronto el gozo puede ser hasta una lágrima. Una lágrima no de preocupación, sino de confianza en el Señor. Yo le pregunto, ¿usted nunca se ha depositado en el Señor a ese punto de llorar? No porque esté triste, sino porque usted se entrega por completo y le dice, Dios, no puedo más. En mis fuerzas no puedo, en mis fuerzas no lo voy a obtener, no lo voy a alcanzar, pero en ti confío. Y de pronto usted llora, eso es gozo, usted se deposita en los brazos del Padre y se goza y decide confiar y esperar. Por eso, uno de estas dos, tanto el gozo como la paciencia, ¿por qué? Porque recuerden, si el gozo tiene que ser lo suficientemente, ¿cierto? Lo suficientemente grande en medio de esa tormenta, para producir la paciencia suficiente para esperar el milagro. Si no hay gozo, soy impaciente. Cuando hay gozo, logro ser paciente. Pero si no hay gozo, soy impaciente y hago más daños. Me perjudico más. Y si obtengo algo, no va a ser lo que Dios quería. Pero si hay gozo, soy paciente y obtengo un milagro. O muchos milagros, no solo uno, muchos milagros. Entonces, miren, el primer tip para ser aprobado es, necesito, dígalo conmigo, sumo gozo. O no lo diga conmigo, escríbalo allí, dígalo en su casa, pero escríbalo allí, sumo gozo, necesito sumo gozo. Y eso podrá ser difícil, sí, iglesia, sí. Sí, estar en prueba a veces se vuelve inquietante. Y bueno, pero en Cristo todo es posible, ¿cierto?
En Cristo todo es posible. 2, segundo punto. Para ser aprobado, necesito sabiduría. ¿Listo? Para ser aprobado, necesito sabiduría. Santiago 1:5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué necesito, iglesia? Sabiduría. Sabiduría. Mire, la sabiduría es una función de la mente educada que proviene de Dios y se relaciona con la obediencia a los mandatos de Dios. Esto lo dice el diccionario bíblico. ¿Sí? Entonces, pero venga, sea un poco más explícito y más sencillo. Miren, iglesia, para los jóvenes, para esos prejuveniles que tanto amo, dice así, más sencillo. La sabiduría es la capacidad de aplicar la teoría. ¿Listo? La sabiduría es la capacidad de aplicar la teoría que he aprendido. En nuestro caso como hijos de Dios, y tú que de pronto nos ves por primera vez, miren, de aquí proviene la sabiduría, de la palabra de Dios. Esto nos hace sabios, esto nos hace prudentes, esto nos hace inteligentes, esto nos hace movernos de maneras tan buenas, nos hace pensar, hablar y actuar de una manera tan íntegra. Necesito sabiduría. Y esa sabiduría solo puede provenir de Dios, de su palabra. ¿Cierto? La sabiduría viene de Dios. Proverbios 2:6 lo dice. Proverbios 2:6 lo dice. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Quién da la sabiduría? El Señor. El Señor. ¿Sí? Y recuerde que en Proverbios hay como dos tipos, ¿no? El sabio y el necio. Se habla mucho de esos dos prototipos de persona. El sabio o el necio. El que se controla, el que piensa antes de actuar, el que busca al Señor, o el que se descontrola, el que va actuando sin pensar y hace estragos, ¿cierto? Esa persona que se conduce como cree, como le parece bien, en fin. ¿Cuál bando es? ¿Cuál es su bando? ¿El sabio o el necio? ¿Qué pidió Salomón? Una preguntaza. ¿Qué pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría, ¿verdad? Salomón pidió sabiduría. Quiero que busque allí en su Biblia Segunda de Crónicas 11:12. Segunda de Crónicas, ¿listo? Segunda de Crónicas 11 al 12. Segunda de Crónicas 1, 11 al 12. Y dice de la siguiente manera. Segundo libro de Crónicas 1, 11 al 12. Dice: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. ¡Wow! Miren, solamente un sabio pide sabiduría. ¿Listo? Solamente un sabio pide sabiduría. Me parece algo sorprendente de este pasaje. Dios reconociéndole a Salomón que no pidió ni riquezas, bienes, venganza, justicia, porque dice que no pediste algo de pronto malo para los que te quieren mal, no. Tú pediste sabiduría. Y vuelvo y reitero, me sorprende ver cómo a veces lo que menos pedimos
o buscamos en Dios es lo que más provisión y bienestar nos puede traer. ¡Wow! Eso me pareció a mí, en serio, muy sorprendente. Bastante sorprendente. Lo que menos a veces le pedimos a Dios es lo que más nos puede dar. Y nos puede traer. Mire, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Y Dios no solamente le dio sabiduría, le dio ciencia. ¿Cierto? No solamente le dio ciencia, es que mire lo que dice la palabra. Le dice, te daré riquezas, bienes, ¿verdad? Te daré gloria. Y miren, la ñapa, así como cuando vamos ahí a la panadería y la ñapa ves y la ñapa sin pedirla, dice, y no solamente será un poco, será más, será sobreabundante, más de la que tuvieron los reyes anteriores y más de las que tendrán los reyes sucesores. Impresionante, ¿no le parece a usted? ¿No le parece a usted? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría, y mire el combo que Dios le entregó. Mire el combo que Dios le dio. Amén. ¿Qué necesitamos en la prueba? Sumo gozo. ¿Qué necesitamos en la prueba? Sabiduría. Sabiduría. Miren, en medio de la prueba, Dios está esperando que salga a flote lo que hemos aprendido de Él. ¿En serio? Recuerde algo, y la pastora lo mencionaba hace 8 días, Dios no nos va a mandar a ser probados si no nos ha dado las herramientas. Recuerde eso, Dios no nos va a mandar a ser probados si no nos ha dado unas herramientas de cómo también sobrepasar esa prueba, de cómo soportar esa prueba. Y las herramientas, ¿dónde las vamos a encontrar? En la palabra, en la oración, en el ayuno. Las encontramos en este momento. Yo no sé si esto para usted sea sabiduría nueva. No sé si usted ya había entendido a esta magnitud cómo superar una prueba, cómo sacar el fruto, cómo ser aprobado en medio de la prueba. No lo sé. Pero hoy Dios nos lo está diciendo. Y esto es sabiduría de lo alto. Para poder enfrentar las pruebas que todavía falten en nuestra vida. ¿Pero con qué? Con sumo gozo y con sabiduría. Con sabiduría. Iglesia, pregúntale al que está al lado, ¿tú eres sabio? Pregúntale al que está allá a tu lado. Porque hoy es necesario que entremos a otro nivel de sabiduría. A ser sabios, no en nuestra propia opinión. No, a ser sabios en lo que Dios dice. A ser sabios para tomar esa decisión. A ser sabios aún para entender el momento que estás viviendo. A ser sabios para entender ese momento de prueba. Que tú le digas, Dios, enséñame, ¿qué quieres mostrarme en este momento de prueba? ¿Qué decisión quieres que tome en este momento de prueba? Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. La verdad, eso es de sabios. Recuerda nuestro mayor ejemplo, Jesús. Jesús no huyó de la prueba que le venía. Él asumió. Él estuvo en prueba, claro. No más en el desierto. Ahí vimos que fue puesto a prueba, pero como ese gran ejemplo de ser humano, porque estamos hablando de esa carne y hueso que fue también Él, de esa humana, no naturaleza, pero solo hablando del ámbito carne y hueso. Él superó la prueba con la palabra de Dios. Dice, escrito está. ¿Sí? Un sabio habla con la palabra de Dios. Un sabio se defiende con la palabra de Dios. ¿Tú con qué te defiendes? En medio de la prueba.
¿Ah? Recuerden también cuando él estaba allá en el Getsemaní llorando gotas de sangre. Yo creo que de pronto se le vinieron pensamientos, o recuerdos más bien, de cuando Pedro le dijo, maestro, vámonos, ¿cómo vas a dejar que te hagan todo eso, te crucifiquen, te golpeen? ¿Sí? Y recuerden que le dijo, aléjate de mí, Satanás. Se recordó cuando Pedro, yo soy tu héroe, Jesús, y ¡pum! Le mandó un hachazo, un espadazo a la oreja del soldado romano. Él dijo, oiga, sí. No, él dijo, no, afrontamos la prueba con sabiduría. Él no corrió, no huyó. Él se mantuvo, porque él fue sabio y siempre lo será. Por eso es que ustedes y yo, gracias a la sabiduría que él usó en aquel momento, estamos aquí. Aún yo creo que él enfrentó esa prueba con sumo gozo. Y vuelvo y reitero, no por la risa o sonrisa que pudo tener, no. Que le dolieron los golpes, claro que sí. Pero el sumo gozo, él estaba puesto en Dios, de creer que iba a salvar a la humanidad, de dar su vida por nosotros, de amarnos. Eso fue sumo gozo. Y fue sabio de mantenerse. Recuerda también lo que dice la Biblia, que un sabio edifica la casa sobre la roca, pero el necio sobre la arena. Recuerda que la roca es Cristo. ¿Dónde estás edificando tu casa? ¿Dónde edificas tus decisiones? ¿Dónde edificas tus pensamientos? ¿Dónde? ¿Dónde edificas quizás esa enfermedad que tienes? Porque el sabio dice, Isaías me dice que Él se dio en la cruz por toda enfermedad, por todo pecado. Él me sanó. Eso es ser sabio, esa es la sabiduría de Dios. Y orar con sabiduría y decir, Dios, por cuanto tú me sanaste, declaro que se manifiesta la sanidad en ese lugar enfermo. Recuerda, actuar con sabiduría, hablar con sabiduría, pensar sabiamente. Entonces, segundo, para ser aprobado, ¿necesito qué? Sabiduría. Y ya para finalizar, en este tiempo, espero la verdad que Dios te esté hablando, porque conmigo lo hizo y lo está haciendo. Tercer y último punto dice, para ser aprobado necesito una fe inamovible. ¿Qué necesito? Una fe inamovible. Y Santiago 1 dice el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Pida con qué? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento. Y echada de una parte a otra. Pida con qué? Con fe. El que es capaz de tener gozo y con sabiduría actuar es la persona con una fe lo suficientemente estable para aprobar y en lo sobrenatural caminar. No se les olvide eso. Dice, el que es capaz de tener gozo y con sabiduría actuar es la persona con una fe lo suficientemente estable para aprobar y en lo sobrenatural caminar. ¿Cuánto le decimos amén a eso? ¿Cuántos sabemos que necesitamos sumo gozo en la prueba? ¿Cuántos sabemos que necesitamos sabiduría en la prueba? ¿Y cuántos hoy decimos, Señor, yo necesito fe inamovible en la prueba? Y usted ya sabe qué es la fe. Si no lo sabes, ahí te lo voy a decir. La fe es, según la mismísima palabra, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y eso está escrito en Hebreos 11:1. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué nivel está tu fe? Recuerda, lo que prueba Dios es nuestra fe. Por eso es el último punto. ¿Dónde está tu fe? Porque si tienes sumo gozo y si tienes sabiduría, vas a tener una fe inamovible.
Vas a saber en quién has puesto tu mirada. Vas a saber que hay un Padre que te escucha, que responde. ¿Dónde estás poniendo tu fe? Y dice que el que duda es semejante a una ola del mar, a una onda del mar, perdón, que es arrastrada, ¿cierto?, por el viento y echada de una parte a otra. Hoy pregúntate a ti mismo, pregúntate, dite a ti mismo, ¿dónde está tu fe? ¿Está de un lado para otro tambaleando? Para los amantes del fútbol, cuando hemos ido a piscina a jugar, o bueno, todos en piscina, no solo los amantes del fútbol, sino todos los que hemos estado en piscina, hemos jugado ya sea fútbol cerca, una piscina, o hemos jugado piscina, voleibol, piscina, lo que sea, o con una pelota cerca de la piscina, sabemos que cuando la pelota, ¿cierto?, cae a la piscina, a veces queda flotando ahí. ¿Sí? Y más cuando queda como en la mitad, se queda ahí flotando, o sea, no se decide, no se va ni a la orilla, ¿cierto? No llega la persona, se queda ahí. Por eso la Biblia dice, y entonces va para un lado de pronto porque alguien le echó agua, pero otro le echa agua y va para el otro lado. La pelota no sabe qué camino coger, qué rumbo tomar. ¿Sí? Por eso no podemos ser como esa onda. Miren, los que han ido al mar, los que no, en el nombre del Señor prontamente estarán allá cerca al mar, asoleándose. Cuando yo pensaba en esto, la onda del mar, ¿sí?, uno se da cuenta de algo, y es que las ondas del mar, ¿cierto?, como que vienen a la tierra y se vuelven a ir. Como que llegaron a tierra y ya estoy en la tierra, y otra vez la misma agua lo jala hacia atrás para hacer otra vez una ola y volver y otra vez. Miren, esto está mostrando una persona emocional, una persona inestable emocional y sentimentalmente y espiritualmente más aún. Una ola del mar. ¿Tú eres inestable? Pregúntate, ¿yo soy inestable? Un día estoy gozoso, pero el otro día estoy triste. Un día estoy gozoso, pero el otro día no sé qué hacer con mi vida. Un día digo, Señor, gracias. De pronto hoy estoy diciendo, gracias Dios, porque viene la respuesta, viene el milagro, ya se está manifestando. Pero de pronto mañana dices, no Dios, lo veo lejos. No creo que pueda pasar esto o aquello. ¿Piensas hoy que tu fe ha sido así? Como una onda del mar. ¿Sí? Porque dice la palabra, sigue diciendo allí en el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. Dile a la persona que está al lado y dile, ay, 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 ay. Mire, el que pide dudando no obtiene nada. Pero el que pide creyendo, respuesta obtiene. Respuesta se manifiesta. Es lo que la Biblia nos está enseñando hoy. Y termina diciendo el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante, en todos sus caminos. Iglesia, no son tiempos de ser inconstantes. No son tiempos donde nuestra fe tambalee. No estamos en esos tiempos, iglesia. No estamos en tiempos para que estemos jugando un día sí, un día no. No. Como con el girasol, un día sí, un día no. Hoy Dios me ama, hoy Dios no me ama. Hoy hay respuesta, hoy no hay respuesta. No es un tiempo para ello. Iglesia, hoy es un tiempo para seguir creyendo. Hoy es un tiempo para que en medio de esa prueba tú sigas creyendo, clamando, para que tú te sigas acercando a Dios. Recuerda lo que decía al inicio, Dios te va a conocer y tú también vas a seguir conociendo aún más a Dios. Dile, Señor, yo quiero conocerte más. Dile, Dios, yo quiero que conozcas mucho más de mí. No de pronto ese hombre inestable, esa mujer quejetas. No ese hombre, Señor Dios Santo, que duda. No esa mujer, Dios, que se queja, que en serio Dios es rebelde. No, díganle allí, Señor, son tiempos diferentes. Hoy son tiempos nuevos. Son tiempos nuevos. Y Dios me llevaba a Gálatas 6:9. Ve conmigo allí a Gálatas 6:9.
rápidamente ya en serio nos fuimos. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, iglesia, Dios nos está diciendo no desmayes. No son tiempos de desmayar, no son tiempos de dejar de hacer el bien, lo correcto. No, estos no son tiempos para ello. No son tiempos para moverme a lo que el mundo me dice, la amiguis me dice, esa ideología o filosofía me dice, lo que la ciencia me dice, que te dijo que te ibas a quedar enfermo y tú, ay sí. No, dile no, hoy no son tiempos para caminar como la gente sin Cristo está diciendo que lo hagamos o pensemos o hablemos. Hoy son tiempos para seguir haciendo el bien. Hoy son tiempos para no desmayar. Hoy son tiempos para seguir clamando y viendo la gloria de Dios. Hoy son tiempos porque dice que a su tiempo segaremos. Dile al que está a tu lado, si es tu esposa, tu esposo, tu hijo, el familiar, el hermano que sea, dile, Señor, amigo mío, vas a ver la respuesta, vas a segar. Recuerden lo que veíamos hace unos domingos anteriores. Buena siembra, buena cosecha. Dile, sí, Señor, se acerca esa cosecha. Dile, se acerca, ya está, huélela, porque está ahí, se va a manifestar. Si no se está manifestando ya, que yo sé que sí en el nombre de Jesús, se manifestará. Porque ahí sí, aquí la Biblia no nos dice cuánto tiempo lleva a cabo la prueba, pero sí nos dice que si no desmayamos, vamos a ser aprobados. Si no desmayamos, vamos a ver la respuesta de Dios. Entonces, no seamos inconstantes. No soy inconstante, dilo allí, no soy inconstante. No te devuelvas. Como decía la anécdota del inicio, esas personas que ven la piedra, el obstáculo, y yo me devuelvo. No. Porque lo que viene adelante es sobrenatural. Aprende a como ese hombre del inicio que quitó la piedra y esto no es un obstáculo, es una oportunidad. Esto no es una prueba para tirarme al piso, sino para levantarme en el Señor. Dile, Señor, hoy estamos aquí, te damos gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo y estás hablando. Mira, si has renegado al día de hoy, de pronto por la prueba que se estaba pasando, si te has quejado quizás, di hoy, ahora mismo di, hoy es el día para dejar de hacerlo. Di, Señor, hoy a partir de hoy voy a dejar de quejarme, de murmurar. Dile, hoy a partir de hoy, Señor Dios Santo, voy a dejar, Dios Santo, de renegar. Voy a dejar de dudar, dile allá a Dios. ¿Listo? Si creíste que nunca lograrías ser aprobado por Dios, hoy llegó el tiempo. Hoy llegó el tiempo. Hoy llegó el tiempo. Hoy es el tiempo. Dile, y si quieres levantar allí tus manos, dile, Señor, hoy es el tiempo para ser aprobado, para ver las victorias. Dile, hoy Dios, esa bendición que habías guardado para mí, se hace evidente. Se manifiesta ahora, Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios hoy está haciendo el milagro. Así es, iglesia, hoy Dios está haciendo el milagro. Hoy está siendo aprobado. Hoy está siendo aprobado. Si has pasado momentos de prueba, hoy es el tiempo de ser aprobado. Llegó esa oportunidad. Si vas a entrar en una prueba quizás, mira, Dios ya te dio unas herramientas para salir quizás un poco más rápido. Pero con mayores victorias y bendiciones. Hoy es el tiempo. Hoy Dios está sanando, dile allí, hoy Dios está sanando. Sé que hay sanidades allí en el cuerpo de cada persona que quizás esté enferma, de los familiares suyos, hoy están siendo sanados en el nombre de Jesús. Hoy Dios está limpiándolo de deudas. Reciba eso, dígale, Señor, hoy me está limpiando de deudas. Recíbalo. Diga, crea, recuerde, no dude, crea. Dígale, Señor, me estás limpiando de deudas. Y no era su manera, era la manera de Dios. Y esa es la manera de Dios. Hoy Dios está restaurando hogares. Hoy Dios está quitando toda amargura. Hoy Dios está sanando corazones.
Hoy Dios está abriendo puertas de empleo. Hoy Dios está abriendo puertas para ascensos. Empiecen a darle gloria a Dios y crean. Diga el Señor, empiezo a ser aprobado para lo que viene, para los milagros, para las bendiciones. Dígale, Señor, gracias, gracias. Hoy hay universidades que se están pagando de maneras milagrosas. Dígale, Señor, hoy se abren puertas también para entrar a la universidad. Joven, si usted no ha entrado, dígale, Señor, hoy se abren puertas. Hoy en el nombre de Jesús se están pagando esas universidades, las cuotas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Hoy Dios te dice, creíste que no llegaría. Creíste que no pasarías esa prueba. Creíste que no habría yo de responder. Hoy Dios te dice, yo llegué hoy. Hoy Dios llegó, iglesia, y llegó a tiempo para mostrar una gloria mayor. No la gloria que tú esperabas, no esa respuesta que tú esperabas en medio de esa prueba. No. Hoy Dios te va a sorprender con cosas mayores. ¿Lo crees? Dice que la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor de la que esperabas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y si nuestra fe fue puesta a prueba o será puesta a prueba, es para que veamos la grandeza de nuestro Dios, para que confiemos en nuestro Dios, para que con sabiduría y con gozo la enfrentemos y veamos cómo los milagros se manifiestan, cómo lo sobrenatural se manifiesta en lo natural, cómo eso que suena irreal se hace toda una realidad. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Escríbelo allí en el nombre de Jesús y vamos a orar, iglesia. Por hoy terminamos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este banquete que hoy nos das, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias, Señor Dios Santo, porque hoy nos das herramientas, Señor Dios, para poder ser aprobados en medio de la prueba, Señor. Las pruebas a veces no son muy fáciles. Yo creería que son difíciles porque tú nos estás haciendo claro. Somos probados en la fe. Somos probados en lo que vemos y en lo que no vemos. Somos probados, Señor Dios Santo, en quién estamos poniendo nuestra confianza, si en nuestras fuerzas o en tu palabra, en ti, Señor Dios Santo. Padre, por eso te damos gracias, Señor. Dile, Señor, gracias por las pruebas. Gracias, Señor Dios, porque las pruebas, Señor, me purifican como el oro. Dile, Señor, gracias porque me estás purificando. Hoy gracias, si tú nunca le habías dado gracias a Dios por las pruebas que has vivido, que estás viviendo o vivirás. Dile, Señor, gracias porque hoy me purificaste, porque a través de aquella prueba me purificaste, me hiciste mejor, me hiciste llegar un poco más, un escalón más a la edad, a la etapa de Cristo. Me hiciste llegar un poco más, Señor Dios, a ese nivel de Jesús. Por eso te doy gracias, Señor, porque estoy creciendo, estoy avanzando y son tiempos de seguir viendo, Señor, avances, de seguir viendo la gloria, de seguir viendo, Señor, tus manifestaciones. Dile allí al Señor. Por eso hoy, Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Nos dices 3 herramientas para superar una prueba, para ser aprobado en medio de la prueba. Y la primera es, Señor, necesito sumo gozo. Dile, Señor, yo he enfrentado las pruebas en tristeza, en amargura. Quizás yo he enfrentado, Señor, las pruebas, Padre, con rencor, con odio. He enfrentado las pruebas en mis fuerzas, con autosuficiencia. He enfrentado las pruebas, Señor Dios, dependiendo quizás de otros hombres. Pero dile, Dios, hoy aprendí que para aprobar una prueba, Señor, necesito caminar con sumo gozo, deleitarme, Señor, en lo que está sucediendo, a pesar y por más difícil que sea, duro, triste quizás, Padre, pero tú nos estás enseñando a afrontarlo con sumo gozo, porque aquí la Biblia nos enseña, Señor Dios, que mayores victorias alcanzaremos, Señor, cuando creemos en ti, cuando nuestro gozo en serio, Señor, está presente en la prueba, Padre. Dice que la paciencia, el que tiene gozo, Dios, no es impaciente. El que tiene gozo, Señor, camina con paciencia, esperando tu manifestación, esperando que llegues a tiempo, no en el tiempo que yo quiero, sino en tu tiempo, para ver una gloria mayor, Señor. Por eso dile, Señor, ayúdame a crecer en paciencia también en este punto. Dile, Señor, si tú eres impaciente, dile, Señor, quita la impaciencia de mi vida, porque el fruto del Espíritu Santo es la paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, y está presente también. Dile, Señor, yo necesito paciencia, Padre. Necesito gozo y paciencia.
para afrontar las pruebas, Señor Dios, para no enfocarme en el problema, sino enfocarme en el gran Dios que tengo, en ese gran papá, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso te doy gracias, Señor. Hoy necesito, para ser aprobado también, Señor, necesito la sabiduría. Dile, Señor, hoy como Salomón, te quiero pedir sabiduría de lo alto, porque la Biblia me enseña que tú darás abundantemente y sin reproche. Por eso, Señor, hoy venimos a ti, pídele sabiduría a Dios. Dile, Señor, lléname de tu palabra, lléname, hazme sabio por tu palabra. Ayuda a edificar mi vida en tu palabra, a sustentarme de tu palabra, a sostenerme por medio de tu palabra. Dile allí, Señor, yo necesito más y más de tu palabra. Dame inteligencia para entender. Dame, Señor, esa capacidad de ver entre líneas, Señor, para que mis ojos espirituales vean aún entre líneas. Lo que quizás antes no entendía, ahora lo entenderé. Lo que quizás antes no aplicaba, ahora lo aplicaré, Señor, porque la sabiduría es eso, es aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, a nuestro diario vivir, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Y empieza a recordar las promesas que Dios te dio. Recuérdalas, porque Dios no te hará caminar de pronto en una prueba sin tener promesas, sin tener una palabra. Recuerda y verás que Dios siempre te dio antes de una prueba algún versículo, alguna palabra a través del pastor, de la pastora, de alguno de los líderes. En tu devocional, recuérdalo y vas a ver. Por eso hoy Dios se abre nuestros ojos espirituales para ver más allá en este libro, Señor, en el nombre de Jesús. Y como último, dile, Señor, necesito una fe inamovible. Pídele a Dios, dile, Dios, mi fe hoy no se volverá a mover. Hoy mi fe se estabiliza en ti, en tu palabra. Hoy mi fe crece, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para ver lo que mis ojos no ven, Señor, para creer en lo que mis ojos no ven, Señor, para saber que se va a volver una realidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te damos gracias, Señor. Nuestra fe se aumenta, dice la palabra, Señor Dios, que la fe es por el oír y el oír la palabra, Señor. Por eso yo sé, Señor, que la fe de mis hermanos, al igual que la mía, han crecido, Señor, durante esta mañana, Señor, y seguirá creciendo, porque la palabra que has enviado a la Iglesia Cristiana Altar de Dios, Señor, así como a otras muchas iglesias, es palabra buena en el nombre, en gran manera, es buena, Señor, es agradable. La palabra que has enviado acá es pan de vida, es pan, Señor Dios Santo, donde uno conoce tu voluntad, Señor. Hoy te damos gracias y dile, Señor, gracias porque se está manifestando ese milagro. Se está, Señor Dios, abriendo esos cielos como siempre han estado abiertos, se abren aún más y va a empezar a sobreabundar. Recuerda eso, si estabas en prueba, empieza a buscar la aprobación, empieza a buscar esa aprobación de esa prueba para salir victorioso y ver cómo cada milagro y cada promesa de Dios se manifiesta en tu vida. Hoy te damos gracias, Dios, y a ti sea la honra, la gloria y el honor, Dios, porque el mundo lo verá, Señor. La gente que no te conoce o que me conoció de una manera verá cómo, Señor Dios Santo, me bendices después de la prueba, me bendices, Señor, en la prueba, me bendices y me diste más de lo que esperaba. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra, Señor. Amén y amén. Listo, mi iglesia amada, los bendecimos. Un saludo de nuestros pastores que estarán presentes aquí también conmigo. Y bueno, nada, a seguir creciendo en lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Listo, a seguir creciendo en medio de las pruebas, a seguir creciendo. Listo, y si quizás tú te encontrabas en lugares desérticos, como hace ocho ya lo veíamos, y como al inicio lo decía, que si tú mismo te metiste en un desierto y ahí te quedaste, te estancaste, la forma de salir de allí también es obedeciendo la palabra, es caminando de formas diferentes a lo que Dios te está diciendo. Bueno, entonces no es más, amada iglesia, Dios los bendiga, pasen un excelente día de hoy, una excelente tarde, compartan, almuercen rico y nos estamos hablando. Recuerden, somos de Cristo y somos altar de Dios.
Hola iglesia, ¿cómo están y amigos que nos están viendo? Hola iglesia y amigos, a todos un abrazo especial. Bueno, Isaías 55, versículos 10 y 11 dicen lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es un Dios que nos da promesas y lo que Él promete siempre lo cumple. Y Él ha dado promesas tremendas al altar de Dios. Somos tierra fértil, somos buena tierra donde la semilla de su palabra ha caído, ha descendido y Él la hace germinar. Así es, está produciendo fruto. Por eso hoy queremos enviarles un abrazo especial y decirles gracias por cada una de sus donaciones, gracias por cada una de sus siembras, cada una de las semillas que ustedes han depositado en esa tierra por revelación de la palabra está produciendo fruto en la iglesia y en cada uno de sus hogares. Así que hoy, una vez más, queremos motivarlos, animarlos a que sigamos allí pegados a la palabra, creyéndole al Señor, porque aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de crisis, nosotros, como hijos de Dios, estamos viendo la mano poderosa de nuestro Señor que trae la provisión y, como dice su palabra, esa lluvia temprana y tardía se está manifestando. Así que hoy queremos animarlos a seguir allí dando sus donaciones, a comunicarse al correo que va a aparecer aquí en pantalla, que nos va a permitir tener ese contacto directo y toda la información que requerimos para seguir sembrando y creyendo y viendo ese fruto financiero en los hogares, en las familias y en cada uno de los proyectos nuevos que el Señor les está entregando. Les animamos a seguir adelante, a seguir creyendo y a seguir avanzando en el reino del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerde que Jesús dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, su palabra nos certifica la bendición. Adelante. No olviden comunicarse, aquí están todas nuestras redes por las cuales ustedes pueden acceder, los links que aparecen aquí en pantalla para que puedan acceder a todas las redes de vida, a toda la información de la iglesia y seguir conectados recibiendo poderosa palabra del cielo. Así es. Un abrazo para todos, bendiciones. Veremos tremendas cosechas, va a ser impresionante. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Viernes 7 de la noche, culto de oración. Conéctate. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Conéctate con nosotros. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.